¿Sabías que este crucero pesado británico pasaría por el Canal de Panamá? Al igual que el Houston estadounidense, el crucero pesado HMS Exeter de la Royal Navy o de la Real Marina Británica se perdería frente a Java a principios de 1942. El HMS Exeter, de código 68, fue ordenado en 1927 y puesto en grada en 1928 en los astilleros de Devonport, en Plymouth, Devonshire, pero sería 7 años antes de su hundimiento que Ernest alias Red Hallen, fotógrafo oficial de la Comisión del Canal de Panamá, logró captar el barco desde la estación de señales de Gamboa el 8 de marzo de 1935, cuando el crucero regresaba a las Bermudas de un viaje de buena voluntad por el oeste. Participó en el periodo de preguerra y durante la Segunda Guerra Mundial. Se le dotó de 2 hidroaviones originalmente con sus catapultas y más tarde reducido a un solo Supermarine Walrus en 1939. Así también participaría en la crisis de Abinicia, un conflicto armado entre el Imperio Italiano y el Imperio de la actual Etiopía, que antes se conocía como Abinicia, y durante el terremoto de 1939 en Chile auxilió a varias de las víctimas de la Concepción y Talcahuano. Una versión reducida de los cruceros de la clase Country, la clase York Exeter, llevaba 6 cañones de 8 pulgadas y estos se pusieron en juego varios años más tarde cuando el barco de 8.390 toneladas participó en una acción contra el acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf Spee en defensa de las Islas Malvinas, que lo llevó hasta la desembocadura del Río de la Plata en aguas jurisdiccionales uruguayas. Participó en la defensa de las Indias Orientales neerlandesas en contra de la invasión japonesa y en la primera batalla del Mar de Java sale herido por el impacto de un 203 milímetros en sus calderas. El crucero británico fue hundido el 1 de marzo de 1942 por torpedos japoneses frente a la isla de Baueo. Sígueme para más datos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¿Sabías que este barco ha pasado mínimo 4 veces por el Canal de Panamá? Si bien he hablado de distintos tipos de buques durante el periodo de entreguerra, como los portaaviones, los acorazados, los buques ligeros, los submarinos y otros que han sido reconvertidos por tratados firmados, cabe destacar que también existen los barcos hospitales. Sí, así como lo escuchaste. De hecho, del que te voy a mencionar en este video fue concebido originalmente como un buque petrolero y reconvertido en 1987 como buque hospital. Su nombre, el USNS Comfort, de código TAH-20, y hasta el 2019 ya ha cruzado 4 veces el Canal de Panamá. Me parece que en 2022 o 2023 lo volvería a cruzar, siendo la quinta. Fue construido en 1976 por National Steel and Shipbuilding Company como un barco petrolero con el nombre de Steamship Rose City, y 10 años después sería adquirido por la Marina de los Estados Unidos, entrando en servicio en 1987 después de hacerle las modificaciones pertinentes. Ahora, ¿qué hace? De acuerdo a lo establecido en las convenciones de Ginebra, el barco no puede llevar armas adicionales a las que tiene para su autodefensa, y atacarlo sería una sentencia de guerra entre los países de los barcos implicados. Su propósito es de servir como un hospital andante en el mar, donde exista presencia militar estadounidense. Cuenta con 1.000 camas y casi 1.000 personas laborando como personal médico naval. Ha ayudado a refugiados de otras naciones como Cuba, Haití. Formó parte de la misión humanitaria Promesa Continua del expresidente George W. Bush en 2007, donde visitaron países de Sudamérica, del Caribe y de Centroamérica. Participó en la ayuda de las devastaciones causadas por el huracán Katrina en 2005, por el terremoto de Haití en 2010 y por el huracán María en Puerto Rico en 2017. Desde octubre del 2018 ha hecho misiones a lo largo de la ruta migratoria que lleva hacia Estados Unidos, aliviando la carga de hospitales de países como Colombia, Honduras, Panamá, entre otros. Y por un mes entero en 2020 asistió a la ciudad de Nueva York a combatir la pandemia por COVID. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¿Sabías que estos 2 destructores también fueron fotografiados en su paso por el Canal de Panamá? Entre los registros de Ernest alias Red Hallen, fotógrafo oficial de la Comisión del Canal de Panamá por 30 años,
cuando el canal estaba en manos estadounidenses. También están estos dos destructores. Estos transitaron por el canal en agosto de 1919, el USS Badger con el código DD-126 y el USS Schley DD-103. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Badger sirvió principalmente como buque de escolta en el Atlántico y en el Caribe, pero el Schley, que estaba en Pearl Harbor cuando los japoneses atacaron en 1941, entró en acción en el Pacífico Sur después de convertirse en transporte de ataque. El barco estuvo a punto de ser alcanzado por kamikazes que golpearon mortalmente a su hermano barco, Ward, en 1944. Tanto Schley como Badger sobrevivieron a las hostilidades, pero fueron deshuesados solo unos meses después de ser desmantelados en 1945. El destructor Badger lleva su nombre en honor a Commodore Oscar Charles Badger, un oficial de la Naval de Estados Unidos quien participó en la intervención de Estados Unidos en México y en la Guerra Civil o de Secesión en Estados Unidos. El destructor fue patrocinado por la nieta de Commodore, Miss Henry Bryan. Por su parte, el destructor Schley lleva el nombre en honor a Winfield Scott Schley, un almirante de la naval quien fue un héroe en la batalla de Santiago de Cuba durante la guerra hispano-estadounidense. Estos dos mencionados fueron de los 111 destructores en total que se construyeron de la clase Wickles. Sígueme para más datos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¿Sabías que este barco cruzó por el Canal de Panamá durante las dos guerras mundiales? Entre otras de las fotos que logró registrar Ernest alias Red Allen en el corte Gaylord, hoy día conocido como Corte Culebra, y uno de los lugares favoritos de Allen para fotografiar por su cercanía a las esclusas de Miraflores, está este buque que pasaría durante ambas guerras mundiales. Recordar que el Canal de Panamá debía permitir el paso de cualquier embarcación sin favoritismo alguno, o así debía de ser. Se trata del crucero acorazado de 3 embudos, Iwate, que formaba parte de la Armada Imperial japonesa, y uno de los obsoletos barcos navales japoneses que fueron enviados a través del canal entre las dos guerras mundiales en viajes de entrenamiento. Fue fundado por el británico Armstrong Whitworth en 1898 y terminado en 1901. Tenía un barco hermano de nombre Izumo. Lleva su nombre en honor a la prefectura homónima del norte de Japón. El barco participó en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, pero jugó solo un papel menor en la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, se utilizó principalmente con fines de entrenamiento y hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se hundió en aguas poco profundas por aviones estadounidenses y posteriormente deshuesado en Kure. Sígueme para más datos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¿Sabías que este crucero acorazado pasaría por el Canal de Panamá? De perfil único y también único de su clase está el crucero blindado francés Juana de Arco. Este fue fotografiado en Gaylord Cut, hoy día Corte Culebra, a finales de 1923, mientras Ernest alias Red Allen, fotógrafo oficial de la Comisión del Canal de Panamá desde 1907 hasta 1937, realizaba una visita de buena voluntad al Istmo en relación con la inauguración de un monumento francés en la ciudad de Panamá. Se empezaría a construir en 1896 y se terminó en 1903 por el Arsenal de Tolón. El buque de desplazamiento de 11.445 toneladas utilizó 3 máquinas de vapor de 4 cilindros y triple expansión, cada una impulsando una única hélice de 3 palas para alcanzar una velocidad de 21.7 nudos en las pruebas, 1.7 nudos menos que lo esperado, de los más grandes y poderosos buques para la época. Curiosamente, recién construido llevó al 7º presidente de la Tercera República de Francia, Émile Loubet, a una visita a Argelia, aunque estuvo involucrado en acción durante la Primera Guerra Mundial, patrullando los Dardanelos, el Canal de Suez y las costas de Anatolia y los actuales Líbano e Israel, además de escoltar a los estadounidenses en 1918. El barco normalmente se empleaba para el entrenamiento de cadetes y cuando fue reemplazado en 1933 por el crucero Edgar Quinet, cuya construcción data de 1911, fue vendido para su demolición en 1934. Sígueme para más datos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¿Sabías que este crucero ligero alemán pasó por el Canal de Panamá? El periodo de entreguerras a nivel mundial, Ernest alias Red Allen, fotógrafo oficial de la Comisión del Canal de Panamá por 30 años, logra registrar a un fotógrafo de la ciudad de Panamá, quien coloca su cámara con marco de vidrio para capturar a los miembros de la tripulación a bordo del crucero ligero alemán de nombre Hamburgo, construido en 1904, mientras el buque de guerra transita por las esclusas de Miraflores en abril de 1926 durante un viaje de entrenamiento
bajo el comando de Otto Gross. Fue el segundo miembro de la clase de cruceros ligeros Bremen de 7 buques construidos para la Armada Imperial Alemana a principios del siglo XX. Ella y sus barcos hermanos recibieron la orden de conformidad con la Ley Naval de 1898, que requería la construcción de nuevos cruceros para reemplazar los buques obsoletos de la flota. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como buque insignia adjunto de una flotilla de submarinos y con frecuencia navegaba con la flota de alta mar durante las patrullas en el Mar del Norte. Estuvo presente en la batalla de Jutlandia del 31 de mayo al 1 de junio de 1916, donde resultó dañada en enfrentamientos con las fuerzas ligeras británicas cuando la flota alemana se retiró durante la noche. Tras la derrota de Alemania, Hamburgo permaneció en Alemania y estaba entre los buques permitidos a la Reichsmarine por el Tratado de Versalles. Hallen también logró capturar una de las 6 presas de emergencia giratorias del canal en el fondo. Estos podrían girarse a lo largo de la entrada de la esclusa para colocar contraventanas metálicas que bloquearían cualquier pérdida de agua. El 27 de julio de 1944 fue hundida por bombarderos británicos y los restos fueron levantados en 1949 y desmantelados en 1956. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¿Sabías que este buque registró el peaje más elevado para la época? De acuerdo a la página web del US Navy Institute, el 23 de julio de 1924, el Canal de Panamá registraba un nuevo récord en 2 categorías, tanto en el tamaño del buque que pasaba como en el peaje pagado. Su nombre, el HMS Hood, de código 51, fue el último crucero de batalla construido por la Real Armada Británica para la Primera Guerra Mundial, que mide 262 metros de eslora y 31 metros de manga, 9.8 metros de calado y con un desplazamiento de 46.680 toneladas a plena carga. Formó parte del programa de emergencia de guerra. El barco lleva el nombre del almirante del siglo XVIII, Samuel Hood. A los barcos de guerra distintos de los de Estados Unidos se les cobra peaje del canal a razón de 50 centavos por tonelada de desplazamiento, y como el Hood desplazó 44.799 toneladas, pagó al Tesoro de los Estados Unidos $22.399 con 50 centavos, con diferencia la suma más grande jamás pagada para la época. Ese mismo día casi igualaría la marca a otro buque de la misma armada británica, de nombre Repulse. El primer comandante fue el capitán Wilfred Tompkinson, y bajo su mando el Hood se convirtió en el buque insignia de la flota atlántica británica. El blindaje se había vuelto mucho más pesado de lo previsto originalmente, empujando al HMS Hood a una mayor profundidad en el agua y ejerciendo una mayor presión sobre el casco. Se consideró la posibilidad de desguazar el barco. Sin embargo, la situación económica de la posguerra no era propicia para construir un nuevo barco en una fecha posterior. El problema de bloquear el capó fue delicado para las autoridades del Canal de Panamá, ya que se sabía que las ampollas no son lo suficientemente fuertes como para resistir una gran cantidad de presión lateral contra las paredes de las esclusas, y se comprendió además que el daño a estos poderosos buques de guerra en una nación amiga provocaría comentarios desfavorables y dañaría la reputación al canal. Por lo tanto, al hacer los planes de tránsito para el Hood, se decidió utilizar la antigua máxima: más vale ir despacio que lamentar. La construcción comenzó el 1 de septiembre de 1916 en el astillero John Brown and Company de Clydebank, Escocia. Tras la pérdida de 3 cruceros de batalla en la batalla de Jutlandia, el barco fue dotado de 5.000 toneladas de blindaje adicional para proporcionar una mayor protección contra los proyectiles de 15 pulgadas o 381 milímetros. Participó activamente en la Segunda Guerra Mundial con batallas como el Estrecho de Dinamarca, la batalla de Mazalquivir y la Operación Berlín de 1941. Un proyectil de 8 pulgadas o 204 milímetros en la batalla del Estrecho de Dinamarca generó una explosión interna en el buque que lo dividió en 2, y solo 3 de los 1.418 tripulantes sobrevivieron, siendo rescatados por el HMS Electra. Existe un monumento al Hood en la iglesia parroquial de Boldred, en el condado inglés de Hampshire, Inglaterra. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.